Bienvenidos a Anormal Anonimato Podcast. Antes de comenzar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, Amazon Music y YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ayudarnos a llevar este mensaje a más personas que lo necesiten. Recordamos que las historias que escucharás aquí son testimonios reales de recuperación. En algunos casos, el contenido puede ser sensible o fuerte, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas y compartirlas. Si estás viendo este episodio en video, durante el transcurso aparecerán dos códigos QR. Uno con información del grupo base de Alcohólicos Anónimos para brindar ayuda. Otro que te llevará directamente a nuestro podcast en Spotify. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, les saluda Abelardo de su programa Normal Anonimato, saludando a toda la audiencia, también saludando a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, un saludo especial para la comunidad de Al-Anon también, recordándoles que el grupo base de este programa es el grupo Reencuentro Veracruz de Alcohólicos Anónimos. Tenemos como un programa de podcast de Anormal Anonimato el libre albedrío de tener invitados de diferentes comunidades. En el transcurso del tiempo hemos tenido ya una invitada de la rama profesional, la psicología. Hemos tenido personas de Al-Anon y por supuesto de compañeros de Alcohólicos Anónimos. Esta noche tenemos la fortuna de tener un compañero de Alcohólicos Anónimos que pues nos honra con su presencia esta noche y nos empezaremos a charlar acerca de lo que, pues, cómo le ha caminado la vida. Hay unos incisos de nuestro capítulo 5 que dicen cómo éramos antes, qué fue lo que nos aconteció y cómo somos el día de hoy. Y basado en ese tema, pues, porque nos profundizamos en son recuperaciones reales, somos personas reales, somos compañeros que hemos estado en la batalla del alcoholismo, personas que pasamos bastante sufrimiento. Nuestro invitado de hoy nos platicará cómo llegó a tener contacto con el alcohol. Lógicamente que pues con lo que él guste compartir con la audiencia, agradeciéndole de antemano. Sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, compañero Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Oscar, yo soy alcohólico en recuperación, no he tomado el día de hoy. Gracias, Oscar. Sí, mira, de antemano te comento, este programa es con la finalidad de que este mensaje se llegue a todas partes del mundo. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, después de 30 programas que llevamos ya trabajando, nos están escuchando en 15, 16 países diferentes. Entonces, es importante el mensaje, claro, para los que ya están dentro de la comunidad, pero es mucho más importante, o sea, compartir nuestras experiencias reales de recuperación, de sufrimiento también que tuvimos en el alcoholismo, con la audiencia, que hay mucha audiencia que todavía no está dentro de la comunidad y que este mensaje es exclusivamente para invitarlos, para dejarles saber que no están solos y que se motiven al saber que nosotros en algún momento de nuestra vida nos encontramos derrotados por el alcoholismo y que gracias a un programa de 12 pasos tan magnífico como lo es Alcohólicos Anónimos, nosotros el día de hoy no tomamos, tú lo decías de antesala. No sé si quieres empezar por compartirnos algo no sé, de tu niñez, tu adolescencia, a qué edad tienes contacto con el alcohol, algo que tú quieras compartir con la audiencia. Sí, yo soy mexicano, yo nací en México y
En otras palabras, en México yo no hice nunca contacto con el alcohol, con el cigarro, con la droga, con ninguna sustancia. No lo hice allá hasta que una vez mi hermana y mi cuñado fueron y me invitaron para acá, para venir a Estados Unidos, lo cual pues no era mi idea, no era mi intención venir para Estados Unidos. Pero me trajeron, una vez que me trajeron para acá, sentí que llegué a un mundo raro, pues, algo desconocido, ¿no? Eh, eh, Llegué a vivir con ella, estuve viviendo con ella con mi hermana como unos 3 o 4 meses, eh, lo cual ella me empezó a ayudar a buscar trabajo y me di cuenta que yo no quería estar en este país, quería, o sea, cada día que amanecía quería irme, algo desconocido, eh, principalmente porque íbamos a las tiendas y veía que las puertas se abrían solas y me asustaba, pues yo de un rancho, ¿no? Donde no hay nada de eso, y luego a la gente morena, o sea, y a los que estaban más morenos, más miedo me daban, pues, nunca había visto gente tan morena, pues. Y pues así pues, pero estuve prácticamente cada día quería irme, pero no se lo decía a ella ni a mi cuñado que me trajeron, no. Eh, Ahí me di cuenta que empezaba a guardar sentimientos, ¿no? A guardar o resentimientos, a guardarme las cosas. Una porque estaba a la fuerza aquí, no les, según yo no les había pensaba para mí, ¿no? Pero no se los decía que yo no les pedí que me trajeran ni me gusta este país y yo lo que quiero es irme, pero no sé cómo. Eh, y bueno, mi hermana me ayudaba a llenar aplicaciones, a buscar trabajo, eh, lo cual, pues salí mal con ella, salimos mal, pues, digamos, no peleados, sino que hubo malos entendidos. Al último me fui a vivir con mi hermano, ¿no? Pero antes de irme a vivir con mi hermano, porque con ella nomás estuve viviendo como como unos 6 o 7 meses. eh, y durante esos meses sí me encontró ella trabajo y estuve trabajando, pero yo no estaba a gusto en este país, estaba descontento. El caso es que el modo es que no hallaba cómo escapar pues de esa soledad, ¿no? De las inquietudes, de estar como encerrado en este país, no conocer a nadie. Y hasta este punto pues yo no había hecho contacto, o sea, con el alcohol ni con ninguna sustancia. Y ya estaba en Estados Unidos. Mm, Eras joven, ¿no? En sí, ese tiempo. tenía 18 años o 19 años. Eh, pero aquí es donde yo me doy cuenta, para ya dar una idea de lo que es el tema, ¿no? Cómo era eh, y lo que me aconteció, cómo me hice pues alcohólico o cómo una mente adicta como la mía tarde o temprano se va a hacer alcohólico o va a hacerse adicto a alguna sustancia. Bueno, pues yo me acuerdo que en ese tiempo trabajaba el tercer turno, entraba a las 8 de la noche y salía a las 8 de la mañana, 12 horas. Y pues me seguía sintiendo solo, me seguía sintiendo solo en este país y quería irme. Eh, el objetivo que tenía medio, o sea, medio sueño, digamos, no lo tenía muy claro, era comprar una propiedad donde vivir, pero ahí estaba, ¿no? Pero no era lo principal para mí. Eh, el caso es que donde vivía, en el departamento donde vivía, había unos departamentos, como son aquí, pues, yo vivía en el primer piso y durante las tardes, principalmente los viernes, yo veía, como en el departamento de la orilla, veía gente o sea, en el departamento dentro, veía gente que jugaba baraja. Y pues me entró curiosidad, yo empecé a asomarme a ver de qué se trataba. Pues no tardó mucho tiempo para cuando yo ya estaba sentado en esa mesa jugando con ellos baraja.
y todavía no hacía contacto con el alcohol, con ninguna sustancia. Bueno, el caso es que años después me doy cuenta de que yo tengo una mente adicta respecto a cualquier sustancia, o sea, principalmente el alcohol. Ahí todavía no era alcohólico. El caso es que me puse a jugar con ellos, baraja, y ahí me doy cuenta que yo no era una persona normal en cuestión de adicciones. Yo soy del todo o nada, o sea, una persona drástica cuando se trata de la emoción. Y para hacer esta parte bien corta, larga, bien cortita, cómo la soledad, esas emociones, la soledad, el temor, el, lo que es todo lo que encierra esto, ¿no? Cómo se va acumulando y cómo va liberándose a través de ciertas actividades, ¿no? Entonces, como unos, como unos 7 meses me sacaron el dinero ahí, o sea, cobraba los viernes y en cuanto llegaba me metí a jugar con ellos, o sea, varias veces, muchísimas veces, o sea, en cuanto agarré el cheque lo perdí en 2 horas ahí y dejaba de pagar la renta, o sea, la comida, todo, todo, o sea, o sea, fue como empecé a tener problemas con mi hermana hasta el grado que pues tuve que irme, o sea, increíble, o sea, una mentalidad, o sea, irrecuperable, o sea, increíble, porque, pues, respecto a la adicción del juego, no me gustó nunca jugar de a nada, como gente que juega para divertirse, para pasar el rato. No, yo no fui así. Una de las veces que perdí todo, yo creo que casi hasta la camisa, ¿no? Eran como las 6 de la tarde. Sí, a la baraje, un día que perdí, o sea, todo, como en 2 horas. Un trabajo de 80 horas, increíble. Eran como las 6 de la tarde. Salí, di unos cuantos pasos y vi a uno de los jugadores que estaba fumando afuera y yo como tembloroso, desesperado, o sea, desconcertado, pues, ¿no? Em, Sintiéndome solo, pues me invitó que si, pues me invitó a fumar eh, y y prendí el cigarro. Y en el momento que le di 2, 3 jaladas, sentí que me liberó del mal rato que había pasado, de la pérdida que había pasado, y de ahí empecé a fumar. Entonces, ya eran como 7 meses y ya me había estrenado en Estados Unidos con 2 adicciones cuando venía limpio de México. Todo increíble. Entonces, de ahí para allá empecé a fumar y cómo es como voy a hacer mucho énfasis en la opinión del médico, del doctor Silver, es la primera parte del primer paso. Cómo se fue manifestando, o sea, la adicción en mí, ¿no? Y estoy hablando que todavía no era el alcohol, o sea, estoy hablando de un problema de adicción cuando una mente no es normal, o sea, no ve las cosas normal cuando se trata de jugar o de un juego O de fumar. o de fumar, sí, de una adicción, no es normal. Entonces, eh, seguí fumando, no paré y pues hasta, o sea, cómo la enfermedad se va revelando, cómo va avanzando, o sea, sí, cómo va avanzando, avanza y avanza, hasta el punto de que pues, no me importó pues que mi hermano me dijera, eh, estás mal fumando, te ves mal, qué ejemplos, que no, no, ya no me importó, o sea, que me dijera lo que me dijera y pues llegó el momento en que me fumaba una cajetilla, 1 y media diaria y la adicción siguió manifestándose en el juego, en el cigarro, escapando de los miedos, de los temores, sí, o sea, de la soledad. em, Recuerdo que enseguida empecé a trabajar en un restaurante donde trabajaba de lunes a sábado. Pues, en los restaurantes los horarios sale uno tarde, 10, 8, 9 y media. Recuerdo que lavaba platos en ese lugar y yo, según, pues, era una persona como normal, ¿no? La gente que trabajaba en la cocina, pues ya eran alcohólicos eh, con experiencia. Se llegaba el viernes y si los escuchaba
ya pues ya es hora, ¿no? De sacarlas y empezaban a tomar, o sea, los viernes desde las 7, desde las 8 empezaban a tomar y a mí me hacían la invitación una y otra vez. Y ya estamos hablando del alcoholismo, ¿no? Me hacían la invitación una y otra vez cada viernes. Esta historia la voy a hacer corta, esta parte. En un año más o menos, en un proceso de un año me puse 3 borracheras, o sea, en un proceso de un año. Yo estoy hablando de cómo la enfermedad, como dice el libro grande, nuestros comportamientos varían, depende, ¿no? Pero el objetivo del libro grande es que tú te autoidentifiques, o sea, si tienes la enfermedad del alcoholismo y cómo está en ti, cómo no se va a ir, ¿no? Y sin darse cuenta, lamentablemente, tiene que pasar o pasé muchísimos años, muchísimos sufrimientos para poder entender de esta manera qué es la enfermedad y cómo trabaja, ¿no? Entonces me hacían la invitación y, bueno, eh, me puse la primera, pero bien forzado, pues, o sea, la mera verdad, bien forzado, nomás para complacerlos, o sea, bien forzado. Sufrí las consecuencias que se sufren, eran como las 12 de la noche, porque ese restaurante pues, lo cerraban a las 12, eran como las 11 o 12, y sufrí a través de esa borrachera que me puse bien forzado para complacerlos, sufrí las consecuencias, me fui a dormir, supuestamente, pero no me dormí porque me iba tambaleando, me iba cayendo, pues no vivía lejos de allí. Me acosté, supuestamente a dormirme, pero no podía dormirme porque me daba vueltas todo el techo, o sea, giraba de una manera, daba vueltas de una manera impresionante y veía, o sea, muy recio. Y sentía que la cama como que se elevaba, o sea, estaba, en otras palabras, como lo entiendo hoy, estaba intoxicado, o sea, estaba alcoholizado, o sea, y no se me quitó, o sea, ese malestar de que el techo daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que pues tenía que estar a vomite y vomite y vomite y vomite y vomite y vomite hasta que el estómago, o sea, me dolía demasiado, ¿no? O sea, entonces pues ya se acababa estoy hablando ya del castigo físico de lo que habla el doctor Silver, ¿no? Entonces se acababa pues la vomitada y ya descansaba, me quedaba dormido y otro día, o sea, amanecía y no pasaba nada. Mi mente me decía, no, pues no lo disfruté con mis cuates, o sea, que quisiera repetir o no, no. Entonces estoy hablando de un comportamiento de la enfermedad, cómo se manifiesta en unos y cómo se manifiesta en otros. Por eso es que, como dice el libro grande, el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Recuerda que tratamos con el alcohol, que es astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado. Por eso es que todos los días vemos cómo muere gente por el alcoholismo, por ser víctima de una manera de creer y de pensar equivocada. Entonces, pues las siguientes 2 borracheras fueron como más o menos en un año igual, Parecidas. parecidas, o sea, bien forzado. Y allí al lado donde yo trabajaba, en el restaurante donde yo trabajaba, donde me puse esas 3 borracheras, abrieron una cantina, un billar, donde metieron 8 mesas de billar y tumbaron la puerta y abrieron pues. Y empecé a ver que entraban hasta 50, 70 personas, ¿no? O sea, gente que llegaba a jugar billar, a divertirse. Pues me empecé a asomar y me empezó a llamar la atención el juego del billar. Y ya me había puesto varias borracheras, como les mencioné, ¿no? Pues me puse a jugar billar. Es juego, estamos hablando de la primera adicción que agarré. Me puse a jugar billar y empecé a hacer camaradas de los ranchos y empecé a sentirme aceptado, ¿no? Empecé a sentirme liberado, ¿no? De mis temores, empecé a sentir que era alguien, ¿no? Eh, y aquí es donde yo me doy cuenta que yo tengo una mente adicta, o sea, a cualquier sustancia, una mente sensitiva, o sea, estoy muy sensitivo a las adicciones, muy propenso a caer y enfermar por una adicción. Entonces empecé a jugar de la mesa de billar de a nada. Recuerdo, si mucho jugué 1 o 2 mesas de a nada, nomás para divertirme de a cerveza como lo hacen muchos. No me llamó la atención para nada jugar así de a gratis, para nada, aunque fuera el otro rival el mejor y que, o sea, me siento confortable porque estoy jugando con el mejor no me llamaba la atención. Entonces,
empecé a apostar, como a la tercera mesa, empecé a apostar de a 5, de a 10, y vaya, cómo la enfermedad se va manifestando en un adicto, ¿no? Y yo era de esos que, aunque no supiera jugar billar, me gustaba jugar con los que eran más buenos, para que la gente viera que, o sea, que yo tenía valor, ¿no? Para hacer las cosas. Y así me fue también en esta historia corta, así me fue durante más o menos casi un año. También perdí hasta lo que no tenía en el billar, porque jugaba de a 20, de a 30, o sea, así me fue, o sea, todo, todo. Estamos hablando de los primeros 2 años en Estados Unidos y ya estaba graduándome de dos adicciones, ¿verdad? Entonces, pues tuve que parar eso, y empecé a ver en ese lugar que bebían mucho alcohol, había mucha drogadicción. Te estoy hablando del 98 al 2000 más o menos. Eh, Había mucha drogadicción, mucho alcoholismo, o sea, eh, demasiado, aunque cerraban temprano esa cantina a las 2 de la mañana. Y de lo que estoy hablando es cómo la enfermedad se fue manifestando, o sea, estoy hablando del segundo punto, ¿no? Progresivo, progresivo, avanza, avanza, avanza. Y como dice la parte del paso 2, ¿no? O sea, uno es la parte el primer paso, ¿no? Víctima, ¿no? De una obsesión mental tan sutilmente intensa, ¿verdad? Entonces, yo veía al dueño de la cantina que tenía muchísimos amigos, la mayoría de ellos eran amigos y gastaban, o sea, hasta lo que no tenían ahí. Y también veía que uno y otro, cuando entraban al baño, había un solo baño allí, entraban hasta 10 juntos y junto con el dueño. Yo lo veía mal, o sea, aquella inocencia, ¿no? O sea, que todavía ni siquiera sabía, o sea, qué era la cocaína, ¿no? Entonces salían bien alegres, ¿no? Bien arreglados, como decimos acá. Bueno, pero nomás tuvo que pasar como un mes o dos más, ¿no? Cuando una vez en el baño de esa cantina alguien entró detrás de mí y me ofreció alivianarme, como decimos, ¿no? Un aliviane, ¿no? Para bajarme la borrachera. Estoy hablando de la cocaína, ¿no? Eh, y cuando me lo ofreció, yo recordé aquellas palabras de mi madre, de mi padre, ¿no? Y de lo que es la drogadicción en la sociedad, ¿no? De lo que hace. Recordé aquellas palabras que había oído de lo que en la sociedad, ¿no? Eh, eh, de que si uno se hace drogadicto, no, pues va a ser imposible que sobreviva, o sea, se va a morir. Pero que si se es alcohólico, pues tiene más probabilidades de parar. Entonces me acordé antes de aceptar la invitación de ponerme bien, me acordé de aquellas palabras, pero en segundos, o sea, se fue el miedo y lo acepté. O sea, ahí es donde vamos a hablar de la obsesión mental, de los giros mentales, de lo que habla el libro grande, ¿no? Tal vez fue un poco de temor lo que me hizo que no me hiciera tanto efecto porque pues lo hice, ¿no? Acepté la invitación y lo consumí o la consumí y no sentí, o sea, gran cosa que me liberó, que no, no, eh, fue la primera vez. La segunda vez fue la siguiente semana o 2 semanas después, en ese mismo lugar, el mismo camarada entró y me hizo la misma invitación y esa vez sí estaba borracho, esa vez sí había tomado bastante y hice lo mismo, el mismo proceso, ¿no? Uno, dos y sentí la diferencia, sentí que me liberó, me sentí bien, o sea, sentí como en la garganta sentía como algo como que me estaba una sensación de tranquilidad, más bien en la mente, ¿no? Que me había liberado, pues. Y ahí fue donde me sentí diferente y una de las cosas que pasó fue que solté también la lengua, ¿no? Que empecé a hablar cosas que no había hablado. O sea, me liberó de mis temores, ¿no? Parte de mis temores.
Entonces, pues me arreglé, me puse bien en ese lugar y salí y me senté a la barra, en la barra, y había como unos, no recuerdo si unos 5, 6 o 7, pero había bastantes, incluyendo el que servía el licor. Y le dije, pues póngales a todos, yo pago. Y me tomé, recuerdo que pues me tomé una cerveza, ¿no? Recuerdo que me la tomé, o sea, así se fue, eh, toda. Y me sentí tan bien, o sea, que me relajó, tan liberado, o sea, casi quisiera decir parecido a Superman, o sea, que algo increíble había pasado, ¿no? Que algo increíble había pasado, increíble a donde me transportó como por 10 segundos, o sea, esa cerveza, ¿no? Y enseguida prendí un cigarro. No, no, dije, no, pues no hay vida como esta, esto sí es casi, o sea, ir al más allá, algo extraordinario. Y de ahí, ahí fue donde empecé a consumir droga y allí fue donde avanzó el alcoholismo. Ahí estoy hablando como de un año después, un año después. Ahí fue donde noté que avanzó porque el alcohol me supo mucho mejor. Entonces, ese día consumí una y otra vez y también pues no puedo decir que me puse borracho, sino, o sea, cuando uno es bien drogadito no se pone borracho, o sea, no llega a la borrachera porque está uno, o sea, anda uno a nivel, pues, anda uno elevado. Y estoy hablando de cómo va avanzando, ¿no? Va avanzando la enfermedad y uno es víctima de una manera de creer y de pensar en la sociedad, ¿no? Y fue avanzando, avanzando. eh, Por eso, como lo enfatizo, ¿no? Desde el principio, o sea, cuando uno tiene una mente adicta o como la mía, va a ser difícil sobrevivir a una sustancia, ¿no? Va a ser difícil tener sano juicio, va a ser difícil ser normal. Entonces, la siguiente semana, pues como les digo, eh, cómo avanza increíblemente en unos. No, pues yo no esperé la siguiente semana, era un sábado, viernes, pues entré a la cantina y primero me noté a ver quiénes eran los que vendían, pues increíble, lo progresivo. Eh, y ya luego empecé a comprar, ¿no? O sea, de a 20, de a 40, y entre más consumía, más bebía alcohol, más me gustaba, más me gustaba. De la cerveza que fuera, haciendo alcohol, tequila, Don Julio, Presidente, de mezcal, o sea, no, o sea, no era problema para mí. O sea, me encantaba sentirme, o sea, de esa manera y beber grandes cantidades de alcohol y estar conviviendo con los camaradas y hacer, o sea, todo lo que hace un borracho, ¿no? En las cantinas y en la calle, estando allá con esos amigos y amigas y mi familia allá sola, ¿verdad? Bien, gracias. Increíble, abrazando a esa gente en la cantina, ¿no? Cuando realmente los ahorros los debería tener mi madre y mi padre, ¿no? Entonces, fue avanzando y en ese tiempo estoy hablando de un proceso de un año a dos, ¿no? Increíble, increíble. Y estoy enfatizando lo que dice el libro grande, ¿no? En la página 33. Para estar gravemente afectado del alcoholismo y de la drogadicción o cualquier sustancia, no hace falta haber bebido grandes cantidades ni tantos años como lo hicimos algunos de nosotros. Se está refiriendo a los padrinos de hace 80 años. Y ahí yo lo compruebo, o sea, se tiene que leer el libro grande, se tiene que participar en la comunidad para poder llegar a entender, o sea, llegar a tener la aceptación de que soy alcohólico de una vez y para siempre, soy drogadicto, soy jugador. Entonces, O sea, fue, todo lo que te haga adicción, tú fuiste un especialista en salirte del camino con una facilidad tremenda. sí, O sea, probaste el cigarro, te encantó. Probaste la cerveza, te empezó a gustar. Probaste la droga y junto, o sea, ahorita que mencionabas, yo me estaba imaginando el cuadro ahí en ese bar, te veía yo ya con unos tragos, metiéndote cocaína y después y dijiste que regresaste después del baño y tu cigarro y sentiste te pediste la otra cerveza, o sea, completaste ese cuadro de adicción en el cual te transportó de toda esa miseria de frustración, de miedo, de soledad,
que venías arrastrando, probablemente, aunque no habías hecho contacto con el alcohol, entonces, tú y yo sabemos que la enfermedad, porque estamos hablando de la enfermedad real, o sea, mira, hay mucha gente en la comunidad de Alcohólicos Anónimos que piensa que el alcohol o lo que se meten ese es su problema que tienen. Hay mucha gente en la audiencia que nos va a escuchar que piensan que porque deje de tomar la persona, su hijo o su esposo, o se deje de drogar, los problemas se van a acabar. Lo que tú estás dando, el enfoque estás dando en énfasis es de que las personas que llegan a tener problemas con el alcohol, con la drogadicción, con las adicciones de los juegos y cualquier otro tipo de adicciones, son personas que venimos predestinadas ya con una enfermedad emocional arraigada, muchas veces desde la infancia, la adolescencia, y ya viene, como ahora la psiquiatría ha estudiado, no sé si ya escuchaste a este psiquiatra mexicano que ha platicado, Elizondo, ha platicado acerca de que dice que viene, hay otro doctor colombiano también que dice, ellos son, pues, son médicos, pues, que han estudiado a los seres como tú y como yo, y que dice que ya viene incluido en los genes una parte de nuestra enfermedad, no en la sangre, dice el doctor colombiano, viene en los genes. ¿Por qué? Porque, o sea, tú sin saber, ya, o sea, cuando te empiezas a desarrollar uno como niño, ya empieza a tener ciertas actitudes de adicciones en la adolescencia a ciertas cosas. Puede ser juego de fútbol, puede ser, porque, por ejemplo, yo dejaba de comer por ir a jugar fútbol, yo dejaba el plato de comida por jugar canicas, o sea, ya venimos con eso en los genes, pero cuando nos encontramos con el alcohol o con las drogas o cualquier otra adicción más fuerte en las que nos metemos en problemas, nos damos cuenta y creemos que nuestros problemas son lo que consumimos, lo que nos metimos. No, ya estábamos enfermos. Lo único que hicimos fue alimentar la enfermedad. En tu caso, o sea, tú eres un ejemplo viviente de lo que estabas mencionando, de lo que el libro azul dice, o sea, que no se necesita recorrer 15 o 20 años de alcoholismo para tocar fondo. O sea, y tú no eres el único que yo conozco, o sea, tú ahorita estás compartiendo tu experiencia, pero a través de los años yo he conocido gente que en poquito tiempo están como si están tirados en la calle, están, o sea, estirando la mano, están endrogados, están con problemas de mucha índoles familiares, económicos, espirituales, emocionales, porque los derrota en un abrir y cerrar de ojos esta enfermedad tan fatídica. Eh, ¿Cuándo tú empiezas a sentir los estragos de estas adicciones? O sea, ¿cuándo te empiezan a generar ya problemas? Porque al principio, lógicamente, hasta yo ahorita que me estabas platicando de la barra, hasta tú te imaginas como ese cuadro, así, hasta como que te veías guapo en el espejo de la barra, porque así somos, o sea, ya drogado, medio borracho y con un cigarro en la mano y una cerveza acá, y te miras al espejo de esas barras que ponen ahí, los espejotes grandes esos, o sea, casi quisieras haber grabado una foto para tenerla en un álbum de colección porque te sentías en ese momento el gallo más giro. Sí lo hice, pero no lo dije ahorita. Entonces, ¿cuándo empiezan, o sea, porque a mucha gente le ha sucedido esto, ¿cuándo empiezan a resurgir los estragos? O sea, que empiezas a meterte dentro del hoyo oscuro a donde te lleva la drogadicción, el alcoholismo, a donde te llevan todas las adicciones. O sea, ¿cómo empieza ese desván en tu caso? ¿Cómo empiezas a derrotar el derrotismo de donde el encadenamiento le vamos a llamar? Ok. Bueno, pues voy a enfatizarlo con lo que dice en el libro grande, ¿no? En la página 18, no. Una enfermedad como esta afecta como no lo hace ninguna enfermedad. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella, pero no es así con el enfermo del alcoholismo, ¿no? Porque con esta enfermedad llega la aniquilación de todas las cosas que valen la pena
en la vida, ¿no? Involucra todas aquellas vidas de gente inocente y más lo que dice ahí, ¿no? Niños, patrones, o sea, y estoy Familias. hablando del segundo punto, ¿no? Cómo me está identificando desde el doctor Silver hasta ahorita, ¿no? Cómo va avanzando y como lo decía el entrevistador, ¿no? O sea, dónde fue donde empeoró, pues, precisamente cuando me hice drogadicto, mi padre en aquellos años, estoy hablando de 1998, 99, el 2000, él me estaba financiando dinero, pues, pero era dinero mío, él me lo estaba guardando. Ya tenía más de $15,000 para comprar una propiedad. Y aún así, o sea, con los problemas de alcoholismo, o sea, tempranos, ¿no? Él me tenía el dinero allí. Bueno, nomás me hice drogadicto. No, deme mi dinero, o sea, empecé a decirle, o sea, empezó como dice el libro grande, los malos entendidos, quiere decir que la enfermedad se estaba poniendo fuerte, ¿no? Y deme mi dinero. Bueno, teníamos largas conversaciones y largas alegatas hasta que, o sea, me empecé a poner más enérgico. Deme mi dinero, Agresivo, sí, agresivo, agresivo, sí, sí, agresivo. Hay que hablarlo con la sí, verdad. agresivo. Y bueno, fueron varias veces hasta que me lo dio. Eh, y ahí fue donde avanzó. Bueno, en otras palabras, en 6 o 7 meses, ese dinero, en como más de $15,000, se fue en las cantinas, con los amigos, con las amigas en las barras, a todos lados. Yo conozco todos los suburbios alrededor, 40, una hora. Bueno, los que recorro ahí hoy, pero sin beber. Y ahí se quedó todo ese dinero como en 6 meses, más lo que ganaba. O sea, cuando me hice drogadicto. Y yo era de esos que no me conformaba con un 20, un 40 el viernes en la noche, tenía que comprar 100 o 200 de coca. O sea, y que hubiera mucha cerveza, mucho alcohol, ¿no? Y así fue Eras espléndido s- con la flota. también, sí, Sirvan igual, sí, yo invito. sí. Y ¿Qué te genera? Fíjate que ese tema que tocaste ahorita es muy común. Cuando tu papá te dio el dinero, ¿te lo regresó todo de un jalón o te lo fue dando en pequeñas porciones? me lo fue dando en partes hasta que Sí. no quedó nada. Pero, ¿cómo te sentías tú cada vez que tenías el bonchezón de billetes y llegabas a la barra? ¿Cómo que sentías esa manifestación de poder? Sí, que era importante, que era aceptado, el miedo se había ido, pero otro día al despertar veía la realidad, o sea, ¿cómo es posible que haya gastado tanto dinero, que haya manejado borracho, que haya hecho esto? Y ahí viene la discusión con mi padre, con mi madre, y cada vez eran más peor, ¿no? O sea, llegué a un punto hasta que me caían mal. O sea, estamos hablando de la enfermedad de origen del mal, o sea, progresiva, increíble. Entonces, pues no paró, o sea, seguí y fue empeorando. Estoy describiendo el primer paso con el doctor Silver, con el capítulo 1, con más acerca del alcoholismo. Todo eso es el primer paso y a través de los años, o sea, me ha autodiagnosticado. Esa es la base para que uno logre la recuperación permanente. Entonces, pues fue empeorando y, o sea, entre más drogadicto más me hacía, más me gustaba. Fíjense, o sea, como fue empeorando y fueron empeorando todo tipo de humillaciones, o sea, fueron avanzando todo tipo de humillaciones, como dice el libro grande, repetidas humillaciones. Eh, De alguna que quieras compartir que te sentiste devastado como ser humano, porque hay veces pasa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que vivir muchas veces humillaciones cuando en la noche eres el rey de ese bar, eres hasta licenciado. Allá en México hasta te dicen abogado, el buenas noches, mandamás, el como mandamás. Y de momento te encuentras en un lugar sórdido, como dice el capítulo 11, en un lugar sórdido, sí, y no conoces a nadie, y estás a 3, 4, me pasó una ocasión, estaba yo como a 3, 4 horas de donde yo vivía, de distancia manejando, no estamos hablando caminando, cómo llegué ahí no recuerdo, en una laguna mental, pero de esas humillaciones, o sea, que tuve que sumergirme a los caprichos cuando desperté, ¿no? De ese letardo, a los caprichos de la bola de los que estaban ahí, que yo ni los conocía, o sea, de decir, ¿sabes qué? ¿Dónde estoy? No, pues
no, pues nos vamos hasta mañana, mañana te llevamos, y yo queriéndome ir, y ¿sabes qué? No, pues ahorita tómate esto y échate esto, y deja de estar de maricón, deja de estar de llorón, aquí aguántate, o sea, humillarme en el aspecto de sentirme en ese momento como un niño desolado, con una cruda moral tremenda, una tremenda cruda física, y en mi caso, en aquellos años, yo ya tenía compromisos de familia, entonces, imagínate, yo lo dejaba todo por beber, pero sufrí muchos desmancos de esos. En tu caso, ¿alguna experiencia de humillación que te haya marcado, que recuerdes, que digas, no, o sea, no tuvo que haber pasado ese momento? Sí, porque buscaba ya como miles, ¿no? Buscan la solución tal vez en los lugares equivocados, ¿no? Eh, sí, o sea, eh, quería parar de consumir, quería parar de beber, quería parar de sufrir, porque sí, o sea, supuestamente sí gozaba en las cantinas, sintiéndome el rey, sintiéndome el mandamás, sintiéndome, o sea, por una hora o dos, ¿no? Pero otro día venía, o sea, la realidad, ¿no? O sea, el desconcierto, ¿no? Total. El caso es que como fue avanzando y fue avanzando, me decía, no, pues si me voy de este estado, tal vez me componga, no me recupere, o si me voy para acá, o si hago esto, o si hago aquello, buscando la salida, ¿no? Recuerdo que en, eh, en el pueblo de Kansas, 6 horas todavía más para allá, un pueblo que se llama Wichita, Kansas, como a 40 minutos de Colorado, casi la frontera. Estoy hablando del año 2000 más o menos. Recuerdo que en una de las borracheras que me puse un viernes en la noche, pues igual, ¿no? Y, o sea, me puse borracho y me acordé que ya había dos conocidos que yo les había prestado dinero en aquel tiempo, $3,000, y se me ocurrió ir a sacar el boleto del Grey House y me subí para ir a cobrarles. Fue como el sábado en la mañana, me imagino, porque me fui de la cantina a comprar el boleto. Eh, y pues en el viaje hice una parada en la ciudad de Kansas, la última parada, y eran como las 6 de la tarde, recuerdo, pero no sé qué día era. eh, Me bajé a descansar y de pronto divisé unos tres hombres en un parque que estaba ahí cerca y fui y me les arrimé y estaban tomando. Un señor grande y dos gentes jóvenes como yo en aquel tiempo, y me invitaron a unirme, y pues me uní, pero me dijeron, pues si vas a estar aquí con nosotros, pues tienes que cooperar porque no tenemos cerveza. Y me metí la mano a la bolsa y traía un billete de a $20. Y bueno, pues con ese billete de a 20 fuimos a comprar de las cervezas más baratas que pueda haber, pues, del alcohol más barato. Y bueno, me uní a ellos y cuando menos pensé ya estaba donde vivían, ahí en un lugar baldío, en una traila caída, y me acordé que tenía que subirme al camión. Y el camión ya se había Y ido. ya se había ido desde hacía horas. Estamos hablando de lo que habla el libro grande, estamos hablando de la historia de las 3 historias que están ahí, o 4 historias más acerca del alcoholismo, pero en escenarios diferentes, ¿no? Pero está hablando de mí, estamos hablando de Jim, del de 35 años, estamos hablando de Fred, estamos hablando del tipo de lagunas mentales, ¿no? De lo progresivo de la enfermedad. Entonces, bueno, pensé, ya era otro día. Y luego me metía las manos a las bolsas y bien crudo, y viendo para todos lados, y luego estaba en un barrio bien peligrosísimo, o sea, bien peligroso, se pueden imaginar. Y ahora, ¿cómo? Bueno, agarré camino a pie, rumbo supuestamente para donde iba, que faltaban 6 horas, y pues de alguna manera alguien me levantó y me llevó hasta allá, puros puchones, pues, a levantones, ¿no? Y llegué, pues, hasta el pueblo, increíble, ¿no? Y llegué y pues los compas que me debían, hola, qué gusto, cuántos años sin verte, bienvenido. Y luego me pagaron 1,500 o 2,500, no me acuerdo, pero era bastante dinero.
Pues vamos a celebrar. No, pues fueron a traer cerveza de a montones y empecé a chupar y pues yo no podía estar tomando sin consumir porque me ponía borracho y no me gustaba, o sea, y fuimos a buscar a una cantina, ahí nos quedamos y empezamos o sea, siguió la borrachera ese día que llegué, como me recibieron. Y en esa cantina, pues buscando también quién vendía y ahí no vendía porque son pueblos muy separados, ¿no? De la ciudad. El caso que nos pusimos borrachos ahí, bien, bien briagos, y al último hubo hasta una pelea, nos agarramos a golpes y llegó la policía. Bueno, pero no paró, o sea, la celebración, o sea, seguimos un día, 2 días, hasta que se acabó todo el dinero que fui a cobrar con ellos, todo. Todas esas cantinas las conocí y ya para venirme para acá, pues también sin dinero. ¿Y cómo me vengo para Chicago? O sea, sin dinero. Y ahí está, o sea, como tipo de humillación, ¿no? Tener que pedirle a mi hermana que vivía allí cerca, tener que pedirle para el boleto. Eh, no, me daba mucha vergüenza, pero tuve que hacerlo. Y luego acá pedirle a la gente conocidos de Chicago, a mi padre o a mi madre también me daba vergüenza. Entonces no hallaba cómo venirme. Y finalmente, pues mi hermana me tuvo que prestar para venirme para acá. Y lo que hice, pues llegando aquí a la estación del Grey House, allá en Chicago, está lejísimos hasta donde yo vivo, del Grey House, del centro de Chicago hasta Loher. Son como unas 20 millas. Eh, Pues venía bien crudísimo y sin ningún 5 y me vine a pie desde allá hasta acá, me vine a pie, casi hice todo el día. O sea, esa es una laguna mental, o sea, increíble, pues, como, o sea, de un día para otro amanecer, o sea, en otro estado, eh, que hasta ahorita pues no puedo, recordar exactamente cómo pasó, pero pasó. O sea, increíble, eso es una laguna mental, ¿no? ¿Cómo te afectó esta manera de comportamientos en el departamento laboral y en el departamento familiar? ¿Cómo fue aniquilando esas fibras morales, dice el segundo paso? ¿Cómo te afectó? ¿Te metiste en problemas? Y bueno, y legalmente también, en estos tres departamentos de tu vida, ¿cómo te afectó tu manera de beber, de drogarte, de alocarte? O sea, en el departamento familiar, en el departamento laboral y en el departamento legal. ¿Cómo te afectó a ti? Eh, en el departamento laboral, pues como yo era empleado eh, de mi padre y a la vez pues por mi alcoholismo, había muchos conflictos y yo era como muy pasado pues, porque era mi padre, ¿no? O sea, me iba los sábados y regresaba a veces los lunes a trabajar y no me importaba lo que me dijera, ¿no? De todos modos cobraba, o sea, en otras palabras estoy robando ahí, ¿no? O trabajaba 2, 3 horas y me iba porque no aguantaba la cruda. Y discusiones, o sea, estamos hablando, sí, de las fibras morales. Y estamos hablando de la página 18 del libro grande, una enfermedad como esta, o sea, afecta como no tiene uno una idea, ¿no? Y fueron muchas de esas discusiones, o sea, con mi padre, ¿no? Vergüenzas que le di en el restaurante, discusiones, o sea, que oían los clientes porque yo era empleado de él. Lo robé también porque iba bien crudo y como ahí se vendía alcohol, pues me metía al cooler y estaba yo curándomela. Y fueron eh, muchísimas veces, ¿no? Mi madre también me decía de una y otra manera, para de beber, mira, hazle así, si vas a beber, a emborracharte, tómatelas aquí en la casa o tómate una o dos y ya estuvo. Muchas veces en la casa me suplicaba, o, casi se me arrodillaba, ¿no? La escuché, o sea, la vi que hasta lloró, ¿no? Tómatelas aquí, no andes en el peligro, no andes en la calle, mira, te va a pasar esto. No, no me importó. Y estoy hablando de la página 18 del libro grande, ¿no? O sea, de lo que es el alcoholismo, o sea, que es una cosa seria, ¿no?
que la sociedad tiene un concepto equivocado de lo que es el alcoholismo y la drogadicción. Entonces, pues siguió avanzando, ¿no? En lo que es en el entorno laboral y familiar. Y increíble, o sea, como dice, y me encanta como dice el libro grande, ¿no? Nuestros comportamientos varían, pues, pero tú mismo deberías de darte cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Recuerdo que una vez, ¿no? Salí del bar, pues, o del baile, ¿no? Y a mí me gustaba tener muchos amigos y llevarlos a su casa, ¿no? O sea, como si fuera un Uber, ¿no? Después de la borrachera. Salí de la borrachera, ¿no? Del baile, ¿no? Salí bien borracho, como siempre, bien intoxicado. Porque ya cuando me hice más drogadito ya me emborrachaba, así ya, o sea, ya completamente me bloqueaba, porque así fue avanzando. Y una vez salí del, de la cantina o del baile y llevaba dos compas atrás de pasajeros. Y en tal pueblo, acá bueno, en Stone Park, me paró la policía a las altas horas de la madrugada, como a las 4 de la mañana. Eh, pues me paró y yo no sabía a quién contestar porque venía, o sea, dormido. Venía dormido, sino que lo que pasó que el compañero que venía atrás como pasajero alcanzó a despertarme y me dijo que me preguntaba el policía que de dónde venía, que yo no sabía contestar, o sea, que estaba dormido. Al último medio desperté y lo que oí que me dijo el compañero, el pasajero que me dijo el policía, no, creo que todavía puedes ver y puedes irte, o sea, que me dejó ir. Esa es eh, una de las veces que me agarró la policía. Hubo otra también que me agarró casi de igual manera y me dejaron ir las dos veces. Lo que estoy compartiendo, pues yo la he sacado barata con la ley. O sea, yo no he estado en la cárcel, pero eso es para estar allá encerrado de por vida. O sea, imagínense, una persona, o sea, manejando, o sea, dormida, o sea, pone en riesgo vidas inocentes, como dice el libro grande, ¿no? Increíble, ¿no? Y otra de las humillaciones, lo que es en la parte laboral también, pues cobraba, o sea, sin trabajar muchas veces, como yo era empleado de mi padre, cobraba lo mismo, increíble. O sea, eso es el alcoholismo, ¿no? La deshonestidad, ¿no? Creciendo, avanzando y mala relación con mi padre, con mis hermanos, con mi madre, al punto de que me caían mal, no quería que me dijeran nada, o sea, no los quería cerca de mí, pero sí quería cerca de mí a los compas de las cantinas, ¿no? A las mujeres de las cantinas, ¿no? Increíble cómo, o sea, cómo es el alcoholismo. Y bueno, mi padre me descansaba por ciertos periodos de tiempo porque ya no me aguantaba y pues tenía que irme, ¿no? Del trabajo a buscar por otro lado, pero siempre regresaba. Otra de las humillaciones que voy a compartir, lo que es en la parte laboral, lo que estoy compartiendo no es otra cosa más que el segundo concepto, avanza, 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 progresiva, progresiva, no para, no para. Lo fatal es cuando ya se acabó todo. Entonces, una vez fui a hacer una aplicación a una fábrica de empleo y el que me ayudó a llenar la información me dijo, mira, este trabajo está bien bueno. Estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Se gana casi a 20 y es el primer turno, está bueno. Dice, ya llenamos toda la información y te vienes el jueves para mandarte a hacer el test de alcohol. Ahí hago puente con Bill W1, con Bill Wilson o cualquier alcohólico puede hacer, o sea, el puente de comprensión en identificarse así, ¿no? De esta manera. Pues creo que era jueves cuando tenía que ir a hacer el examen y pasé por una cantina y me metí nomás a ver qué pasaba, nomás a ver, y me pensaba salir rápido. Pues en menos que cante un gallo ya me estaba tomando una y bueno, esta historia se hace cortita y ya tuve que perder el trabajo, por eso es que hago puente con Bill Wilson. Pues, ya no fui a esa entrevista, ya no fui a hacer el examen de orina, de drogadicción y, o sea, esto es humillación, o sea, esto duele, o sea,
es humillación, o sea, tras humillación, tras humillación, tras humillación. Es increíble, o sea, es delicado. Alcanzo a palpar o a analizar que sin temor a ofenderte, ni mucho menos, ¿no? Pero pues estamos hablando entre compañeros y por lo que yo alcanzo a mirar, o sea que en realidad no fuiste tan afectado, por así decirlo, en la parte laboral, porque tú estuviste viviendo dentro de una dependencia siempre de la tutela de tu Ujú, padre. O sea que si tú no hubieses tenido ese, o sea, a dónde recurrir, que era el ser empleado de tu padre, hubieras tenido que andar vagabundeando por ahí en las calles. O sea, te salvaste por ese medio, pero creaste una dependencia insana. ujú. O sea, porque te voy a decir lo que la mente de un alcohólico como la mía piensa. Porque yo también, mi madre, en aquellos años cuando yo fui joven, mi madre tuvo negocios. Sí, mi madre tenía, tenía una pollería, tenía huevería, tenía un restaurante le traspasaron un bar y yo en 6 meses lo quebré ese bar, me lo dio a mí de encargado, o sea que yo lo manejara, yo en 6 meses lo llevé a la bancarrota, pero siempre en mi mente esa dependencia insana de que yo sentía yo de que no había problema, o sea, me podía yo ir, como dices tú, a buscarle por otro lado, pero regresaba yo ahí donde sabía yo que estaban ya la gallina que ponía los huevitos. Y eso es una dependencia que te hace, o sea, no crecer como ser humano. Te mantiene siendo un niño grande, un chabelote. Ujú. Lo sientes tú así de esa manera que te sucedió a ti o no? Sí, en cierta manera sí. Sí, fui muy dependiente de lo que fueron mis padres, ¿no? Exactamente de esa manera fue lo que me salvó es ir a vivir a la calle. Y como, o sea, fue avanzando. Y respecto, hablando de la familia, ¿no? O sea, el padre, la madre, en el caso de los míos, o sea, ya me empezaban a repetir, ve a Alcohólicos Anónimos, ve a Alcohólicos Anónimos. Bueno, me cayó hasta mal que me dijeran, o sea, eh, paren de decirme eso, o sea, ahí es para pura gente grande. Los que están ahí seguramente o sea, van a emborrachar, se están tomando ahí, o sea, no hay otro lugar para ellos, pues era mi mentalidad, ¿no? De la gente que viene a Alcohólicos Anónimos. Eh, y, o sea, fue avanzando, ¿no? Fue avanzando, o sea, me lo repetían siempre. Y entre más me repetían, o sea, menos quería ir a Alcohólicos Anónimos. Eh, pero mi padre una vez me propuso, esta es otra humillación, pues, mi padre una vez me propuso, mira, eh, te voy a prestar en aquel tiempo $3,500 para que compres un mueble para que te muevas a trabajar, pero con una condición, otra vez hago puente con Bill W en aquella reunión con aquellos ingenieros. Eh, te voy a prestar $3,000, pero el trato va a ser no quiero verte tomarte una cerveza hasta que o sea, te lo voy a prestar, pero no quiero verte beber. No, pues hecho. Yo recuerdo que fue también un jueves que me los prestó y fuimos y compramos la troca. Pu- Pues increíble. O sea, estoy escribiendo todos los compañeros que están en el primer paso y me estoy escribiendo a mí. Fue el jueves que me dio los $3,500 y el viernes me metí a una cantina a celebrar. Estamos hablando de una persona, o sea, que eh, si se va de Alcohólicos Anónimos se va a morir. O sea, así de sencillo. Sí, o sea, así de grave está O la sea, como el situación. trotacalles. Ajá. ¿Y cómo ya definitivamente, cómo tomas la decisión de llegar a Doble A y quién te lleva, cómo te llega el mensaje, cómo te tomas la decisión de llegar al grupo? Bueno, precisamente casi después de esa borrachera, porque fue un viernes que me fui a la cantina.
estuve tomando toda la noche, Ajá. todo el sábado, porque me perdí con otros por allá en una cantina y en otra, en un departamento y en otro. Y llegó el domingo y también le seguí. Eh, y le, me fui a rematar el domingo en la noche, me fui para la 26, allá donde antes, allá al Casino Tropical. Estoy hablando como del 2001, 2002, al Casino, en 2003. Eh, Era domingo en la noche, tenía viernes, sábado y domingo estrenando, o sea, la troca, ¿no? El préstamo. Y llegué a ese lugar, entré y lo increíble, sin dinero. O sea, sin dinero y siendo alcohólico, siendo drogadicto y casi borracho con la malía de 2 días, ¿no? O sea, tomo mucho alcohol. Pero de todos modos, pues, eh, el alcohólico como yo pierde la dignidad, pierde la vergüenza y no me importaba, o sea, pedir, pues, o sea, gorrear, como decimos, ¿no? O sea, al último me puse borracho de las que me dieron ahí, ¿no? Recuerdo que me alcancé a tomar como unas 12 modelos de botella y como unos tragos de presidente y bailé bastante, pues, ese día. Bailé bastante y cerraron a las 2 de la mañana. El lugar, cuando salí de ese lugar, yo pienso que era invierno, era enero, febrero o marzo, uno de esos meses, porque cuando salí, eh, al cruzar la calle, pues yo me había parqueado, al cruzar la 26, de aquel lado, me subí y agarré la carretera para la casa, y en cuanto me subí, pues puedo decir que ya no supe de mí, o sea, me enlaguné. O sea, me enlaguné, como lo dice el libro grande, como le pasó a Fred, ¿no? De Washington a Nueva York, pero yo del que del Casino Tropical hasta la Costner me bloqueé. 27 cuadras manejé dormido, toda la 26 casi, ya después de las 2 de la mañana. Cuando volteé en la Costner, recuerdo que siempre volteo en esa calle para venirme para la casa. Y ahí por instinto, cuando iba a voltear en la Costner, por instinto, ¿no? Uno recuerda las cosas como sobrevivencia, ¿no? Vi que decía Costner y volteé y al dar vuelta casi me volteé en la troca, o sea, que venía muy recio dormido, o sea, fue como que me di cuenta que venía, como que desperté, pero de todos modos todavía caminé como unas 3 o 4 cuadras y alcancé a entrar en un puente, a cruzar un puente donde pasa un tren por arriba. No choqué en el puente, pero al salir del puente me llevé una tela de una propiedad privada de donde había un líder donde venden carros. Y me llevé toda la tela, pues la tumbé y desbaraté la troca. Ahí se fueron los $3,500. Desbaraté la troca y como pude, o sea, medio desperté, me di cuenta que, o sea, había pasado algo. Como pude, saqué la troca, o sea, toda quebrada de un lado y toda panda, y así me vine hasta la casa con la troca desbaratada, echando lumbre por abajo, los fierros pegando en la carretera. Y llegué a la casa, me dormí, y otro día me tocó la puerta mi padre, me dijo, pues prepárate porque no tardan en venir por ti. Y no estoy, no estoy hablando de ICE, o sea, estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Nada, pues mi pensamiento, no, cómo molesta que venga. Y ahí está, o sea, increíble. O sea, yo estoy hablando cómo afecta, como dice la página 18, ¿no? En todas las formas el alcoholismo, que no para, que no para, que no para. Y ahí fue donde yo entendí, o sea, lo que está escrito ahí, o sea, las lagunas mentales, los peligros de lo que trae el alcoholismo, ¿no? Y ahí, entonces, ¿fueron por ti quién? Nadie ha venido todavía por mí. No, para ir a un grupo o qué ese Ok, que... ok, esa fue la penúltima más o menos, la penúltima. Después me puse otra parecida y ahí en esa que me puse también de 3 días, entré, digamos, en un coma, entré en la muerte. O sea, supe que iba a morir. En esa experiencia supe que iba a morir. Y ahí yo le hablé a Dios, como yo le tuve que hacer varias oraciones, Santa María, Madre, o sea, el Padre Nuestro, el Ave María, como me lo decía mi madre de niño,
porque estaba entregando prácticamente mi equipo, pero Dios me dio otra oportunidad. Y después de esa experiencia con Dios, fue un domingo como a las 6 de la tarde. Otro día me fui a la casa, porque fue una casa ajena. eh, Estaba desconcertado, o sea, estaba humillado, ya no sabía, o sea, quién era, ni para dónde ir, o sea, totalmente doblegado, o sea, tan mal, que agarré, que me daban ganas de agarrar una navaja y, eh, cortarme pues el cuello, pues, o sea, morir de una vez. Eh, pero no lo hice, pero estaba tan mal que ya ni fui a trabajar ni lunes, ni lunes. El lunes tenía que ir a trabajar, ya no fui. Y aquí es la manera que llegué a Alcohólicos Anónimos. Eh, Años atrás, 3 años atrás más o menos, o 4 años atrás, cuando yo tomaba en la primera cantina que describí en las primeras borracheras, ahí entraba un señor que oía a la gente que decía que él era alcohólico anónimo, pero me llamaba la atención o me atraía en la forma que entraba a la cantina, jugaba una mesa de billar y se iba. No se tomaba ni una, se iba. Y así lo hizo muchísimas veces. Y mi padre y mi madre me decían que era alcohólico anónimo, que era alcohólico anónimo. Bueno, eh, después de ese tipo de contacto con la muerte, pues no fui el lunes a trabajar. eh, y salí, me levanté, salí a caminar afuera de la casa, salí a caminar pensando pues en nada, o sea, lo que venía era la muerte, quería, o sea, acabar de una vez, o sea, con mi vida, pues. De alguna manera quería, pero el problema era este, ¿qué tal si me hago esto y me hago esto y quedo vivo y va a ser peor, voy a sufrir más? O sea, como quiera le pensaba, ¿no? Entonces andaba caminando por la calle como a era un lunes como a las 4 o 5 de la tarde. Era más tarde, ahorita digo por qué era más tarde, eran como las 6, 6:30 de la tarde, un día después de haber hablado con Dios, pues. Y que diviso a ese señor ahí, como unas 3 cuadras de la casa, al que era alcohólico anónimo que entraba a la barra y no tomaba y se iba. Y me le arrimé y le dije que si le hice la pregunta, ¿usted es alcohólico anónimo? Sí. ¿Cuántos años tiene sin beber? 17 años. Estoy hablando de hace más de 21 años. 17 años. ¿Usted cree que pueda llevarme a ese lugar? Le hice la pregunta. Sí. eh, sí, sí lo llevo. Y vio el reloj, no, dice, ya van a ser las 7. Ahorita Maywood está sesionando, no, dice, ya son las 7, ya empezó la junta. Si llegamos, vamos a llegar tarde, mejor, y luego vio, no, el 18 también sesiona a esa hora, el 18 de octubre. Mejor espérese para mañana, el martes. Bueno, mañana nos vemos aquí, ¿no? O va a mi casa por mí. Y así fue. Yo fui a la casa de él y de ahí nos fuimos al grupo de Luz y Esperanza de Maywood. Y ahí me dieron mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Fue el día martes, fue un martes o un miércoles era 24 de junio del 2004. Hasta ahorita han pasado 21 años, 3 meses, 22 años, 3 meses, algo así. Hasta ahorita, por la gracia de Dios. Sin tomar. Sin tomar y sin usar drogas, sin jugar. Todas las adicciones las paré. Eh, ¿Y cómo te ha ido dentro del programa? ¿Cómo está tu recuperación? A grandes rasgos, qué ha recuperado Oscar en el programa? ¿Qué ha recuperado como ser humano dentro de la recuperación, ya dentro del grupo? Eh, ¿Qué cambios radicales has sentido en tu vida? Este, ¿Cómo te sientes el día de hoy a 20 y algo de años de estar sin tomar, sin drogas, sin adicciones? Bueno, adicciones las que más
te corrompieron el juego y todo ese tipo de adicciones. ¿Cómo cambió tu vida? Eh, pues es increíble en la forma que, como dice el paso 2 en el libro grande, ¿no? Y en el 12 y 12, ¿no? Llegamos a creer. O sea, llegamos a creer, está hablando de a corto tiempo o largo tiempo, pero llegamos a creer, ¿no? En los primeros 10 años fue un caos para mí estar dentro de Alcohólicos Anónimos porque no quería hacer lo que se tiene que hacer para uno recuperarse, ¿no? Como servir, unirse a la agrupación, integrarse, ser parte de Alcohólicos Anónimos. Nada de eso lo hice por 10 años, lo que quería más bien era irme, pues. Pero una vez que empecé a servir en el grupo, a hacer los servicios del grupo, después me llevaron a la intergrupal, al distrito, y allí fue donde me puse a leer más y fue donde sentí que encontré más recuperación. Entonces ahí fue donde empecé a leer, no tanto en la manera que me lo enseñan los padrinos, sino que en la manera que me lo enseña el libro grande. Y empecé a tener un tipo de experiencia espiritual con Dios a través de la lectura, ¿no? En el poder de la lectura y empecé a hacer reparaciones, ¿no? Empecé a unirme más a la familia, a mi madre, a mi padre. Tuve que pedir perdón varias veces a mi padre antes de morir. Tuve que ir también a aquellas relaciones más complicadas, mostrar que pues, estoy aquí, eh, dar una disculpa. eh, Tuve que hacer lo que se tuvo que hacer. Muchas veces lo hice a regañadientes, pero lo hice, ¿no? Eh, y de ahí para acá, todos estos 20 años, entre más pasa el tiempo, en mi caso sin beber, no es que me vaya a ser santo, ni quiero serlo, no, sino que, o sea, con todas las buenas y malas que pueda vivir hoy en Alcohólicos Anónimos o en la propia vida, siempre me recuerda mi poder superior, que por encima de todo yo debo ser honesto, ¿no? En referente primero al alcoholismo, ¿no? Que pues, por encima de todas las cosas yo debo tener gratitud. Debo vivir bajo el concepto de la gratitud, de agradecer a Dios, de agradecer a Dios porque es increíble. O sea, es increíble estar tantos años sin beber, sin fumar, sin usar droga. O sea, cuando mi vida se hubiera acabado hace muchísimos años atrás. Por eso, eh, en estos años yo he desarrollado que Dios es primero en todo, y debo tenerle gratitud porque se han realizado los sueños más salvajes que yo hubiera tenido, pues, o sea, inimaginables cosas me han pasado dentro de Alcohólicos Anónimos. Eh, y pues mi padre eh, duró 10 años vivo todavía, que casi 10 años me vio sin beber, ¿no? Mi madre, mis hermanos, pues muestran mucho orgullo por mí, hablan muy bien de mí, le hablan a la gente muy bien de mí. Todo esto, pues, es gracias a Dios, gracias a Dios, y debo darle gracias a Dios por todo esto y también por todo lo malo que me ha pasado dentro de Alcohólicos Anónimos y por todo lo bueno y malo que me vaya a pasar. Es increíble, o sea, el poder superior que yo he encontrado en Alcohólicos Anónimos es impresionante. Y pues, ¿Una persona como tú podría irse del programa? no, ¿A dónde irías si te alejaras del programa? iría a beber, sí. Esa respuesta tiene mucho valor, te voy a decir por qué. Porque la gente nueva que está llegando a nuestra comunidad piensan que esto es una varita mágica y piensan que van a ir un tiempecito, un año, 2 años y Así, se les va a calmar la borrachera y ya y van a se van a jubilar. La audiencia que nos escucha, que no es alcohólica, que está indecisa, que está inconfusa, que no ha llegado, que tienen problemas con su manera de beber, esta respuesta que diste, o sea, le sirve mucho porque el alcoholismo es una enfermedad con la que no se puede, con la que nunca pudimos. Y fíjate qué bueno que tú mencionaste muchas cosas del primer paso,
voy a traer un pedacito a colación. Dice que nosotros estábamos fuera del alcance humano, que solamente un acto providencial podría sacarnos de allí. Entonces, ¿qué quiere decir un acto providencial? Cuando nosotros nos vamos a los libros más antiguos, al libro sagrado, proveedor significa que es el que proveyó y creó todo y solamente es Dios. Entonces nosotros, o sea, cualquier prejuicio que tengamos contra Dios, tenemos que hacerlo a un lado o morimos. Así de sencillo. Eh, la verdad que yo estoy muy agradecido, Oscar, que hayas aceptado venir a compartir tu experiencia. Ya para cerrar este programa, me gustaría que, independientemente de los nuevos, eh, invitaras a la audiencia que todavía no ha tomado la decisión de venir a un grupo por el amarillismo de la prensa, por el perjuicio de la sociedad, por la mala información que tiene la sociedad de lo que es Alcohólicos Anónimos, y más en nuestros países latinos. Tú sabes que eh, muchas de las ocasiones la última puerta que una familia quiere llevar a un familiar es Alcohólicos Anónimos por todo el récord de grupos que no pertenecen a nuestra comunidad, que se han encargado ahora sí, de ponerle como una cruz de color rojo a la vista y al sentir y al pensar de la sociedad ignorante. Alcohólicos Anónimos es un programa de vida, es un programa donde no maltratamos, es un programa donde no encerramos, es un programa donde no castigamos, es un programa donde no los vamos a tener encerrados por meses y meses ahí. Eso, Alcohólicos Anónimos, yo pienso que es la libertad que Dios le ha dado al mundo más grande para que una persona que padece de problemas de alcoholismo, drogadicción y tanto problema emocional como los que tenemos nosotros, encontremos la libertad. ¿Qué mensaje podrías tú darle a la audiencia de lo que es Alcohólicos Anónimos para ti y cómo sería tu manera de sugerirles que vengan a conocer? Eh, sí, también hago énfasis en lo que acaba de mencionar el compañero. Si nos vamos a lo que, o sea, si la sociedad empezara a ver el alcoholismo desde dónde viene, desde el principio de la creación, desde hace 5.786 años hasta ahorita, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, vemos, o sea, todos los pasajes del libro sagrado donde ha habido problemas de alcoholismo, problemas de alcoholismo que tienen que ver concerniente. Pero aquí, o sea, lo increíble para nosotros, los alcohólicos, que eh, ya entrando a nuestra era, ¿no? A los siglos de nuestra era, ¿no? Había muchas teorías de que el alcoholismo era esto, el alcoholismo era esto, creían, solamente la ciencia creía, solamente los doctores creían que había esto, había medio de recuperación, cientos de métodos. Pero Dios también tenía sus elegidos para hacer este trabajo. Y uno de ellos fue el doctor William Duncan Silver. Este hombre, con 2 títulos de universidad, en el 1928 echó por tierra la teoría de hace de miles y miles de años, por decirlo así. Fue un iluminado y les dijo que el alcoholismo era una enfermedad, que era una alergia corporal y una obsesión mental. O sea, un doctor lo dijo y se lo dijo por primera vez a nuestro cofundador, a Bill Wilson. Eh, este hombre nos enseñó de que es una enfermedad de origen del mal. Ahora, en el 1935 llegó Alcohólicos Anónimos al mundo, llegó el mensaje al mundo, ¿no? En el 1935. Llegaron los pasos, llegó el libro grande. Eh, en otras palabras, Dios nunca se olvidó de nosotros. Dios sabía que íbamos a morir nosotros de alcoholismo. Él estaba seguro porque es Dios. Y Dios
el 11 de diciembre de 1935 en el hospital donde estaba Bill Wilson junto al doctor Silver. Ese día Bill Wilson tocó fondo como cualquiera de nosotros y Dios entró en su corazón y tuvo una experiencia mística. Allí fue donde se puso en la báscula, en el futuro, toda nuestra vida otra vez, o sea, toda nuestra vida. Y Dios había creado un lenguaje para nosotros. Increíble. Y de ahí para acá pararon de morir miles y miles y miles de alcohólicos, drogadictos y otras adicciones. Han parado miles y miles. Y también ha habido millones y millones y millones de recuperaciones en todos los grados, que Alcohólicos Anónimos, o sea, está por encima de todas las religiones en recuperar a adictos en todas las formas. Está por encima y es gratis. Esa es la gran diferencia. Esa es la misericordia de Dios, ¿no? Entonces nacieron los pasos por medio de Bill Wilson, escribió el libro grande, la comunidad fue creciendo con los grupos, con el servicio y fue el regalo más grande que Dios hizo a la humanidad, o sea, referente para una recuperación de una enfermedad que es de vida o muerte, ¿no? Entonces, para la persona nueva que está escuchando, a las familias, la sociedad en sí, debemos quitarnos esa mentalidad de que nos decían, ¿no? O que dice la sociedad, la familia, el patrón. Es que este bebe porque es débil. Este bebe por esto. Debería de dejar si esto. Debería dejar de beber por esto. Debería de hacer esto. Es que es un vicio, es esto. El doctor Silver enseña que no es un vicio, es una auténtica enfermedad de origen espiritual y no tiene cura. Y el único camino es una experiencia espiritual. Así de sencillo. Pero esta es la buena nueva, que la experiencia espiritual, o sea, la vamos a obtener el conocimiento por medio de los pasos del 1 al 12. O sea, vamos a tener un contacto consciente con Dios finalmente, ¿no? Por eso a la gente nueva o a la sociedad, o sea, el alcoholismo no es vicio, no es lo que se está pensando. Es una auténtica enfermedad legítima, natural, que no va a tener cura nunca. Y, y aquí lo importante es que la gente que se vaya a incorporar, usted pensando en incorporarse a la comunidad, no importa la edad, no importa la raza, ¿no? Que es importante que llegue a las juntas, es importante que se apadrine, es importante que lea los pasos, que viva todo ese proceso para que la misma experiencia de los alcohólicos y la misma experiencia del libro grande, porque el libro grande es el que lo va a autodiagnosticar si es alcohólico o no. O sea, nadie le va a decir que es alcohólico, pero se tiene que hacer eso. Si no se hace ese proceso, o sea, de pertenecer a la comunidad, de asistir a las juntas, de leer, de apadrinarse, puede la persona dejar de ver por largo tiempo, pero si es un alcohólico como yo, como nosotros, tarde o temprano vuelve a beber, o sea, así es la enfermedad. Por eso es que Dios no, como lo dijo Bill Wilson en sus últimas palabras en 1955 en la convención de San Luis, él lo dijo, cuando entregó lo que fue el tercer legado a la comunidad. Y nos dijo, pues, había 5,000, 6,000 gentes en ese lugar. Les dijo, Alcohólicos Anónimos no fue inventado por nadie, ni es de nadie. Alcohólicos Anónimos fue creada y va a existir mientras la divina providencia lo quiera. O sea que ya nosotros somos responsables de querer aceptarlo o no aceptarlo, porque es un programa dador de vida. Es un programa que da vida, que transmite vida generación tras generación, generación tras generación. Por eso es que este es el programa que Dios creó para nosotros los alcohólicos, un programa de 12 pasos. No es un programa de 2 pasos, 3 pasos de cosas extrañas que no tienen nada que ver con Alcohólicos Anónimos, aunque usan el nombre. Eso no es Alcohólicos Anónimos, se lo digo a la sociedad. No es Alcohólicos Anónimos. Esos lugares no son, aunque usan el nombre, pero no es Alcohólicos Anónimos. Este es el programa de Alcohólicos Anónimos, 12 pasos, 12 tradiciones, un programa que no lo obliga a hacer nada de lo que uno no quiere hacer. Entonces, nosotros los alcohólicos, como lo dice la primera tradición al final,
mediante Dios vamos a permanecer unidos hasta que Él nos necesite. Así es que me dio mucho gusto haber compartido esta experiencia con ustedes, y mi objetivo es servir a Dios al máximo en todo lo que se pueda dentro de Alcohólicos Anónimos. Gracias, Oscar. Pues bien, ahí tienen, gracias a cada uno de ustedes, ahí tienen la experiencia de Oscar, cómo no se necesita beber por grandes cantidades de años. La enfermedad ya viene erradicada en ciertas partes de nuestro ser y solamente se dispara. Y ahora más en estos tiempos la juventud se está destruyendo en 1 o 2 años con estas nuevas drogas que están a la luz del día. Vemos a los jóvenes, acabo de estar allá cuando fuimos a la convención en San Francisco y ver como una tristeza ver a muchachos de 20, 21, 22, 23 años, o sea, destruidos, ya caminando como zombies en las calles por estas drogas tan terribles que están el día de hoy y que desafortunadamente todo este tipo de adicciones no tienen cura. Solamente una experiencia espiritual a través de la psicoterapia de Alcohólicos Anónimos. Pues nosotros les agradecemos de antemano su programa Normal Anonimato, le da las gracias a la comunidad de Alcohólicos Anónimos por escucharnos esta noche. Le damos gracias a la audiencia, donde quiera que usted se encuentre, recuerde que no está solo, en todas partes del mundo hay una mano, queremos ayudarle, comuníquese con nosotros, ahí tenemos nuestra información en la página de YouTube. Y pues muchísimas gracias, Oscar. Voy a cerrar el programa con una de las frases que lo he hecho costumbre. No es una frase mía, es una frase de mi guía espiritual, el que yo seguí desde hace muchos años. Él ya murió, pero hay muchas frases bellas. A mí me encantó esa y la guardé, la hice parte de mi vida. Dice: obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Buenas noches, gracias y felices 24 horas.